La propuesta de Relatia para hoy es romper la burbuja ESG. Seremos capaces de dejar atrás lo que se sigue considerando por muchos entornos como una moda que se va a pinchar, una burbuja, para convertir en acción las palabras. Es decir, pasemos del pensamiento a la acción, como siempre decimos en Relatia, y para eso sumemos las distintas visiones y veamos la esencia de las cosas. Intentaremos explicar brevemente cuáles son las claves que se están manejando en este entorno ESG. Preferimos hablar no solo de aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, sino del trasfondo que en nuestra opinión tiene toda esta gran tendencia, que es la sostenibilidad. Solo seremos sostenibles si, además de viables financieramente, nuestros proyectos tienen en cuenta los riesgos que nos rodean, incorporar todos aquellos elementos que pueden generar consecuencias negativas, pero hacerlo desde una propuesta claramente activa. Abogamos por un liderazgo que mire de frente los problemas para identificar la oportunidad y que, de esa manera, demos soluciones a los problemas que tenemos. Es un cambio, por lo tanto, del paradigma de las empresas que estaban muy centradas en la obtención del beneficio y, por lo tanto, solo atender las peticiones de los accionistas para recuperar la esencia y el propósito de las empresas en la resolución de los problemas de la sociedad, añadiendo un elemento fundamental que, digamos, la política no ha sido capaz de resolver, como son los problemas del entorno. El medio ambiente, que va mucho más allá de la lucha contra el cambio climático, que tiene que ver con el entorno que habitamos y que vivimos y que tenemos que cuidar para efectivamente sobrevivir como humanidad. Todos esos temas que son apasionantes forman parte de lo que para Relatia es un eje vertebral del siglo XXI, que es el escenario, por tanto, en el que podemos y debemos diseñar nuestras estrategias. Y no estoy hablando solo de las empresas, hablemos también de los países, de las sociedades y de los individuos, que tendremos que capacitarnos para ser capaces de aprovechar al máximo la tecnología que algunos han sido capaces de generar y que tenemos que incorporar en nuestra maleta de herramientas para aportar las mejores soluciones. De eso va, en nuestra opinión, la sostenibilidad. Va, desde luego, mucho más allá del postureo. No se trata de aparentar, hay que parecerlo, pero sobre todo serlo y ser auténticos en lo que hacemos y, por lo tanto, comunicar las bases de nuestra transformación más allá de posicionarnos en un determinado ranking. Pasemos a la acción. Esa es nuestra propuesta y estamos en un momento en el que parece que iniciamos esa senda de centrarnos en lo importante. Pasemos de aportar el dato a incorporarlo en nuestras estrategias y de ser activistas en ello y cambiar las reglas del juego en colaboración público-privada, individuos y organizaciones para hacerlo realidad. Buen inicio de curso. Aprovecho estos días de descanso en un pueblo en el norte de España para reflexionar y tomar la temperatura de una de las tendencias más importantes, sin duda, del gobierno corporativo en los últimos años. Empezando por el activismo ecológico y social que acabó en un año de mucho impulso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron en el 2015, es indudable que los inversores, sobre todo aquellos que piensan más en el largo plazo, fueron conscientes de la importancia de dar una respuesta satisfactoria a esas demandas si se quería que las empresas mantuvieran una rentabilidad y un respaldo por parte de la sociedad que redundara en esa sostenibilidad financiera en el largo plazo. Sea antes el huevo que la gallina, lo que es indudable es que esa tendencia por tener cuidado, por atender los aspectos medioambientales, sociales y también de gobernanza al hilo de los escándalos financieros de la crisis de 2008, llevaron a que todas las empresas que se preciaran y que tuvieran desde luego necesidades de financiación incorporaran algún tipo de estrategia o política
relacionada con lo que se llamó por el acrónimo en inglés ESG, medio ambiente, social y gobernanza. Y hemos asistido en estos años de crisis continuas, incluida el COVID, la importancia de atender estas cuestiones que no todo el mundo percibía en toda su extensión, para ir evolucionando en varias direcciones que se autoalimentaban en una especie de eclosión ESG que digamos se situaría en el 2020 con la carta de Larry Fink a sus accionistas, el gestor, el presidente y dirigente y líder de BlackRock, una de las principales firmas de gestión de fondos de inversión, haciendo constar esa importancia de los riesgos medioambientales y sociales en la gestión de las empresas. Pero ese mismo posicionamiento llevó a un backlash, ¿no?, que se llama un retroceso, una crítica creciente al posicionamiento político de los líderes empresariales. En esa pulsión, por un lado, de mayor demanda de la sociedad, de un activismo de las empresas, y al mismo tiempo la tendencia tradicional de que las empresas se dedicaran a obtener beneficios y no se inmiscuyeran en la vida política. Esa tensión la hemos vivido fundamentalmente en estos últimos 2 años, en el 2022 y 2023, en el que al wokismo o ese activismo de demanda constante de nuevos derechos, nuevas demandas, se contrapone una guerra contra el wokismo por entender que se habían politizado determinadas posiciones, en concreto el propio Larry Fink fue acusado de, como digo, meterse en política e ideologizar las estrategias de largo plazo, haciéndose eco de esas demandas sociales y políticas. Digamos que al final el foco se ha puesto más en el cumplimiento, en el aparecer en los rankings, en lo que en muchos casos ha dado lugar al ecopostureo o greenwashing, salir en la foto, pero siempre en un equilibrio que no fuera acusado de politización. De hecho, en Estados Unidos esa pulsión se está produciendo entre los demócratas y la regulación que está impulsando Biden y los republicanos que están radicalmente en contra de ese tipo de posicionamiento, aunque les une algo que subyace en todo este proceso, que es cómo se está definiendo el modelo, el sistema económico en un mundo en transformación, en un mundo en el que vuelve la geopolítica a la primera escena y por lo tanto hay una pulsión entre los distintos territorios que quieren romper nuevas dependencias de regímenes autoritarios o que no son amigos para ir hacia una autonomía estratégica en la que realmente se tenga control de aquellas industrias determinantes del futuro económico. Ahí combinamos, por lo tanto, algo que es la regulación y la política hacia una demanda creciente social y un trasfondo muy importante de estrategia económica a largo plazo y de posicionamiento en sectores estratégicos que han tenido, en el caso europeo, una confluencia virtuosa y que en ese sentido ha tomado un liderazgo claro con esa transición dual, verde y digital, que permita conformar ese modelo económico del siglo XXI. Por eso es muy importante ampliar la mirada. En Relatia siempre ayudamos a romper burbujas, a intentar ampliar esa mirada para que sea sistémica, porque todas estas transformaciones, en nuestra opinión, están generando un mapa nuevo en el que hay una pulsión geopolítica por el dominio o cómo marcar la nueva globalización o las relaciones económicas comerciales, obviamente, en el siglo XXI, pero con nuevos liderazgos en los que se plantea cómo gestionar desde el punto de vista social todas estas transformaciones que sin duda están demandando nuevas capacitaciones, nuevas habilidades y ese dominio de la tecnología, ese dominio de los datos, ese dominio de la capacidad de introducir elementos para conformar economías más resilientes va a marcar la diferencia, en nuestra opinión, en el siglo XXI.
En este momento, tomando ese pulso de la situación, como decía, pasamos de una visión muy superficial, incluso algunos de marketing, de postureo, en la fijación de el relato o la narrativa de lo que hacen las empresas de cara a terceros para salir bien en la foto, a trasladar o recuperar más bien la esencia de esa tendencia, que era recoger nuevos indicadores, nuevos datos que refuerzan la sostenibilidad y la solidez de los proyectos, en primera instancia empresariales, pero al final también en términos de economías y por lo tanto de países y regiones económicas que pasan, por tanto, de esa superficie, de ese salir bien en la foto a ir a la esencia que construye el dato. Y esa esencia de construir el dato es tener políticas adecuadas que den respuesta a las distintas partes interesadas en el proyecto empresarial o en el país y por lo tanto va más allá de los individuos para considerar ámbitos tan relevantes y tan difícilmente abordables en los años anteriores como son el planeta, el entorno, que va mucho más allá de la lucha contra el cambio climático para abordar todos los límites planetarios, y la sociedad en su conjunto en términos de abordar las tensiones crecientes y las brechas crecientes que se han producido en los últimos 20 años con una claridad muy, muy evidente, muy transparente de esas brechas que están generando tensiones difícilmente sostenibles en el tiempo. Y es ese concepto más profundo, estratégico, de revisión de los modelos de negocio de las empresas y de revisión de los modelos económicos y sociales de las sociedades del siglo XXI, lo que ofrece a la sostenibilidad como concepto muy, en mi opinión, muy superior y mucho más potente que la mera suma de siglas y suma de letras en la consideración de los riesgos y oportunidades que abordan los individuos en su desarrollo en el siglo XXI, para conformarse en un vector de transformación sin precedentes que tiene sus puntos de debilidad, pero sin duda palancas formidables para construir un escenario que sea sostenible y que sea mejor que el que estamos viviendo en el cambio de siglo. Gestionar conflictos habrá que, sobre todo, generar nuevos liderazgos capaces de colaborar entre sí, desde luego una colaboración público-privada como un eje fundamental en este proceso, pero también ese liderazgo nuevo que integra, que tiene una visión más de largo plazo, que es capaz de escuchar activamente a las partes interesadas que pueden desde su diversidad aportar soluciones a los problemas actuales, que es de alguna manera recuperar el propósito de las empresas que ya se fijó hace 200 años en esa licencia social para operar y para obtener beneficios, que es resolver los problemas y no generarlos. De alguna manera la sociedad está demandando que se aporten soluciones a sus problemas en lugar de generarlos. O aportas o te apartan. Y esta es la dinámica de los tiempos, en el que no es mera cosmética, no es postureo, no es marketing. También tiene que ser marketing y tiene que ser comunicación, sin duda, pero sobre unas bases sólidas que hagan que esa comunicación sea auténtica, que realmente contemos lo que hacemos y que no contemos lo que queremos aparentar. Hay que serlo, hay que parecerlo, pero desde luego hay que construir bases sólidas de convergencia en la solución de los problemas que tenemos en la sociedad. Esta semana ha salido un artículo firmado por John Miller, que forma parte del Brunswick Group, que lo ha publicado el World Economic Forum y que me parece especialmente interesante al aplicar la curva de Gartner de adopción de las nuevas tecnologías a la situación de esa transformación ESG que estábamos comentando. Y la aplica en el sentido de decir, oye, hemos pasado un pico, el pico de enlightenment, ¿no? de deslumbramiento, para que las críticas y las resistencias propias de cualquier elemento nuevo lleven a un declive
en esa tendencia, en esa ilusión por abordar algo realmente transformador, pero en su visión claramente estaríamos entonces empezando a remontar para que esa tendencia sea mainstream, para que realmente se integre en el funcionamiento de las empresas, y desde luego es una oportunidad para aquellas que quieran liderar y pasar de el mero dato, el mero reporte de cumplimiento a un concepto mucho más estratégico en el que no solo se incorpora en la estrategia de negocio todos los elementos a los que hay que dar respuesta en este mapa, en este nuevo mapa de riesgos ampliado que incorpora los elementos medioambientales, sociales y de gobernanza, que en mi opinión va a ser cada vez más determinante, la G, para, como digo, ir a una actitud o a un mindset, a una mentalidad mucho más activa por parte de las empresas, en las que no solo reflejas los datos, no solo lo incorporas en la estrategia, sino que das un paso más y ejerces una influencia en cómo quieres que se organicen las cosas para realmente desplegar al máximo el potencial de sostenibilidad. Va a haber una influencia creciente, por tanto, de las empresas que entiendan la sostenibilidad en este sentido para influir en la regulación, para influir y tener un papel claro en la gestión de esos nuevos marcos de actuación en las políticas, tanto en Estados Unidos, como estamos viendo, como por supuesto en Europa, para que en definitiva las empresas tengan un papel distinto del que han jugado en el capitalismo de los 50 años anteriores. Estamos ante un cambio muy importante de paradigma, de era, que van a sin duda conformar, en mi opinión, en nuestra opinión en Relatia, un nuevo modelo económico del siglo XXI que sustituya al del siglo XX, en el que hay nuevas referencias que son las que queremos analizar y en las que queremos aportar referencias desde Relatia, como haremos en próximas entregas.